Para mí, el coloradismo lo que hizo fue unirse. El presidente de la República prometió en campaña que el coloradismo sería garante de la estabilidad y de la gobernabilidad mediante la unidad de sus fuerzas internas. Eso no se ha podido lograr en principio, pero hoy hay una recomposición importante. Y después del cisma que sufrió el partido con la salida del oviedismo, de Lino Oviedo, que fue realmente una gran grieta porque se dividió el partido orgánicamente, hoy el coloradismo se está uniendo y tenemos que establecer una agenda económica fuerte que nos permita enfrentar el momento recesivo que vive la región y políticas sociales de protección a sectores más vulnerables, pero fundamentalmente en el coloradismo tenemos que discutir no quién manda más o quién manda menos, sino cómo podemos consensuar programas que sirvan para el desarrollo del país y devuelva la tranquilidad a la nación. Yo eso es lo que estoy viendo en este momento que vive el coloradismo. Director, usted como expresidente de la República, se habla mucho que el cartismo está condicionando al presidente y pidiendo la cabeza, entre comillas, de algunos de sus principales colaboradores. Usted como expresidente, ¿qué opina que debería hacer Mario Abdo Benítez? No, yo no creo que haya ese tipo de condicionamiento, por lo menos yo no conozco. Pero sí diría que los líderes políticos tenemos que empezar a entender, a comprender que no podemos subordinar nuestros intereses particulares, nuestros afectos o desafectos personales a la marcha de la República. Eso tenemos que entender, los intereses particulares, los aprecios o desafectos que tenemos por personas, por actores políticos, no deben de ninguna manera delegar, de ninguna manera por lo que necesitamos hoy en el país. Director, Pedro Aguirre mencionaba en un momento que sí latente como una posibilidad el juramento de Cartes para poder hacerse con la banca y que podría renunciar luego. ¿Usted cómo piensa de esto? ¿Usted también estaría haciendo lo mismo en caso de que se haga alguna acción? La banca del presidente, del expresidente Cartes y la mía es una banca legítima ganada por el pueblo, por el voto popular. Por el voto popular. Evidentemente, no sé si este es el momento para replantear este tema que ha generado una gran crispación, pero lo que no podemos negar es que la banca de Cartes y la mía es una banca que se ganó en una competencia electoral con todas las habilitaciones pertinentes de las instituciones republicanas. Pero en su caso, usted ya no insistiría. Yo no creo que en este momento haya un clima favorable al juramento de Cartes ni al juramento mío. Me parece que hoy tenemos que priorizar la agenda que tiene que ver con la economía, que tiene que ver cómo podemos salir de este momento recesivo, de caída de los indicadores que realmente nos afectan. Y a esto también hay que sumar la crisis política que es hora de resolver definitivamente. El tema juicio político debería darse un punto final ya. Y así creo que ya lo dijeron los senadores y diputados y es lo que conviene al país. No podemos permanentemente estar usando el juicio político como una herramienta de extorsión o de manipulación de las instituciones democráticas. La oposición tiene que saber que en el Paraguay hay elecciones cada 5 años, que sí el juicio político es un mecanismo institucional, pero que sí no tienen los votos, entonces que esperen los comicios. ¿Cómo lo vio hoy al presidente Nicanor, director de gobierno, después de toda esta crisis política? Conversación en privado. Lo veo bien, lo veo convencido
de que hay que superar este momento. En la política, evidentemente, hay coyunturas difíciles, hay otras más fáciles, así funciona la democracia, no hay un lugar estable en la vida democrática, hay mucha dinámica y hay que superar los momentos, hacer las correcciones, enmendar los rumbos y avanzar y tratar de satisfacer las demandas de la sociedad, porque la gobernabilidad tampoco se agota en tener números para evitar un juicio político. La gobernabilidad también pasa por acciones políticas, por acciones estatales que tranquilicen a los diversos sectores de la sociedad, acciones políticas que permitan la recuperación de la economía, evitar la caída del consumo, del empleo formal y mejorar las condiciones de vida. Por estos objetivos, por estos asuntos importantes también pasa la gobernabilidad, no solamente los números, cerramos los números y bueno, ya estamos tranquilos, no, hay que trabajar y hay que satisfacer también las grandes demandas de la sociedad que son legítimas. ¿Se habilita el viernes? El viernes sí se habilita con la presencia del presidente Macri y del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Presidente, ¿usted qué opina de algunos actores políticos que dicen que Horacio Cartes es el que manda realmente ahora y que le tiene prisionero a Mario Abdo Benítez? ¿Y quiénes son los que formulan ese tipo de opiniones? Son los opositores, los que están hoy muy irritados porque el coloradismo se une. Ellos lo que quieren es que el coloradismo permanezca dividido, que no haya entendimiento en sus grandes líderes, y con ese relato, con ese cuento de que fulanito manda más, que el otro es rehén, lo que quieren es evidentemente deprimir el proceso de entendimiento que hay en el coloradismo. No pueden ocultar su irritación porque ellos no están en condiciones de derrotar a un partido unido, nunca lo han hecho, nunca lo consiguieron. Para mí es un relato que hace la oposición, es un relato político, nada más. Justamente sobre esta visita de los diputados colorados de Donald Colorado Añetete al expresidente y la ausencia del presidente, muchos notaron esto como el poder absoluto, el poderío absoluto de Horacio Cartes en el partido, director. ¿Quiénes son los que vieron de esa manera? Los opositores. No, esto se acordó primero el almuerzo con el expresidente de la República y luego el almuerzo con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así se articulan los acuerdos, así se articulan los intereses en la política y más todavía en un partido grande, un partido de masas como es el Partido Colorado. Director, esta unidad ya es real por el hecho que ya anteriormente se daba, pero luego se terminaron desenvolviendo todos otra vez. Todos los acuerdos en política, inclusive entre los curas, son provisionales. No hay acuerdos eternos en política ni en las relaciones humanas. Los acuerdos siempre son provisionales, en todas las áreas. ¿Con Horacio Cartes? ¿Cómo? ¿Usted conversa también con Horacio Cartes? No, yo no. Bueno, muchas gracias.